Buenas, clan. Bueno, vamos con la segunda parte del podcast este que estábamos viendo. Y la verdad es que está interesantísimo. Es de la IA, sobre la IA. Y la verdad es que me está pareciendo, esta mujer sabe mucho. Y nada, nos está educando e informando. Así que vamos a seguir con ello, ¿vale? Venga, vamos a ello. Canas en las X grandes chinas. Europa tiene que encontrar, para mí, su liderazgo, no en las grandes tecnologías horizontales, que lo puedes hacer en la siguiente ola. A veces llegar el segundo lo hace más barato. Fíjate, DeepSeek. Ujú. DeepSeek no ha tenido que invertir los billions y los billions y billions, porque no nos olvidemos que OpenAI tiene un burn rate de 1 billón por año. ¿Vale? No está interesado en vender. No ha llegado el break-even, porque le van metiendo dinero. El día que alguien diga, oye, no te meto tanto dinero porque me estoy dando cuenta que estoy metiendo dinero en un pozo sin fondo y que además hay otros que lo están haciendo más barato que tú. Entonces, cuidado que a veces el que vende después, el que ha invertido, pues ya ha gastado todo el dinero en hacer la tecnología base, pero los dos pueden venir y copiar o Sí, sí, emular está y claro que DeepSeek no existiría si no fuese pues por Llama Europa, ¿quién te y... dice que mañana puede ser un modelo open source, que es lo que yo apostaría, para que lo utilicemos en Europa? Porque la clave son los casos de uso y no la tecnología core. Yo lo veo esto como un sistema operativo. Que tú utilices el sistema operativo de Apple, de Microsoft o Linux no te hace más competitivo. Lo que te hace más competitivo es qué haces con el sistema operativo. ¿Dónde están los casos de uso de verdad? ¿Dónde está el retorno de inversión en la industria? Y ahí es donde Europa tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad, si nos espabilamos, seamos rápidos, y Europa tiene dos retos que nunca ha hecho bien. O sea, el gran problema de Europa es que Europa necesita dos cosas, rapidez y escala. Y son las dos cosas que lo hacemos mal. Y a mí me está, veremos desde fuera ahora, pues viendo un poco la sangre, cuando veo que la AI ya tenía que estar implementada, pero ya, y Ya le no, estamos no. entreteniendo en convencer a la industria por el código de prácticas. Mire, si usted no quiere ir por la vía rápida, pues tendrá que ir por la vía lenta, pero usted ya está obligado a cumplir con la ley. Entonces, no podemos dudar de nosotros mismos. Hemos optado por un camino, ese camino lo tenemos que llegar hasta el final. Necesitamos rapidez, hacer las cosas fáciles, simplificar la burocracia, obviamente, tenemos muchísimo campo para simplificar y reducir muchas leyes y burocracia, pero no renunciar a principios y valores. Está claro, Karma, que si esto de la IA es tan importante como para que se mueva a este nivel la geopolítica, como para que se mueva a este nivel todo el enfoque europeo, para que se mueva a este nivel todo el enfoque del mundo, es porque hay algo de valor en la IA generativa. Para bajarlo a tierra, ¿qué es lo que la IA generativa le va a aportar a las empresas? Porque estamos hablando mucho de cómo lo vamos a regular, cómo vamos a decir que se aplique como tal, pero hay gente que aún no ha empezado a utilizar ni ChatGPT. ¿Qué le aporta la IA generativa a una pyme hoy en día para poder, o sea, por qué es tan importante para ellos, por qué tienen que prestar atención? A ver, la generativa es una IA, pero van a venir más. Es decir, la generativa es la primera vez que podemos interaccionar con la tecnología utilizando el lenguaje humano, ¿no? Y por tanto, diríamos eso de unas grandes oportunidades porque por primera vez elimina la barrera de la relación hombre-máquina. Es decir, yo antes para hablar con una máquina tenía que entender el lenguaje de la máquina, que es el código. Tengo que saber programar para acceder a todas esas capacidades de cálculo, de conocimiento, etcétera. Y ahora por primera vez lo puedo hacer con el lenguaje humano. Por tanto, yo que he estado en políticas públicas intentando que no hubiera pues, la brecha digital y cómo hacíamos que la gente mayor accediera al conocimiento o gente sin estudios, eso lo permite. Por tanto, es una gran oportunidad de acceder al conocimiento, de acceder a, para mí, lo más importante, desarrollos nunca vistos a nivel científico y tecnológico, muchísimo más rápidos a menor coste. A nivel de las empresas, la gran promesa es la eficiencia operativa. Por ahí tenemos que ir con cuidado. La eficiencia operativa de las empresas lo vamos a ver ahora con un salto nuevo de la IA, que es pasar de la IA generativa a lo que llamamos la IA agéntica, ¿no? Que son los grandes agentes. Y de allí va a ir la IA física, que es realmente la interacción con el entorno, y juntando el mundo de la robótica, el mundo de la sensórica, con el mundo de la IA. Ahí es donde va a haber un gran cambio absolutamente en todo lo que es la relación, el modelo laboral y el diseño de las propias empresas. Por lo tanto, cuidado con el concepto de eficiencia operativa, porque la eficiencia operativa a corto plazo afecta a una empresa, pero puede no afectar a la sociedad. Lo que es eficiente para uno no significa que sea eficiente por el ecosistema, porque si la eficiencia operativa supone que desplazo a 60% de mi fuerza laboral fuera del mercado y no tengo la solución para eso, esa eficiencia operativa se convierte en una ineficiencia a nivel social. Y como eso está ocurriendo tan rápido, creo que no hay tiempo para que las políticas públicas puedan mitigar ese golpe. Por lo tanto, cuando estamos viendo, por ejemplo, las
teorías y de rechazo y de expulsión de la emigración a Estados Unidos, o aquí vemos la defensa, creo, más inteligente de reducción de la jornada laboral, todo detrás está un cambio de paradigma, que es que se van a destruir muchos puestos de trabajo como los conocemos hoy. ¿Y se van a crear muchos nuevos? Claro que se van a crear muchos nuevos, pero igual no es hoy, es mañana. Y hay un interim en esa transición, donde, como siempre, la generación de transición es donde aquella generación donde los beneficios y los costes aún no están repartidos equitativamente. Esto lo hemos vivido en la Revolución Industrial, donde Claro. pasaron 30 años hasta que los sueldos volvieron a estar a sueldos previos de la Revolución Industrial. ¿Y qué pasó con la regulación industrial? Mire, cuando hablo de regulación tecnológica, digo, ¿por qué se tiene que regular la IA? Porque sabemos hacerlo, porque lo hemos hecho siempre. Desde la primera revolución industrial, desde la revolución del automóvil, la revolución de las telcos, al final la regulación ha permitido defender los derechos de los trabajadores, reducir la jornada laboral, mejorar condiciones de las fábricas. Y al final, como tú vayas muy rápido y aprietes a la clave social, y terminará habiendo una revolución social. Estamos viendo hoy lo que está pasando en las calles de Los Ángeles, ¿no? O sea, o mitigamos esa división y esa concentración de poder donde solamente unos pocos van a acceder a los beneficios y hay unos muchos que van a acceder a los costes, o eso lo mitigamos con tiempo, o puede haber una nueva revolución social. Entonces, yo creo que España está haciendo bien. Hablar en este momento de la reducción de la jornada laboral es una consecuencia natural de la evolución tecnológica y de las ganancias de la eficiencia. Lo hemos visto, la gente trabaja 24 horas, luego 18, luego 16, luego 12, luego 10, 8, igual tenemos que ir a 6. ¿Vale? Esto es una cosa natural y una manera inteligente de mitigar ese impacto. Pero si lo hacemos de golpe, eso va a ser dramático, ¿no? para el impacto social. Y el coste es el coste global, incluso a nivel internacional. He estado trabajando en Naciones Unidas. Todo lo que estamos viendo de la IA, las supuestas ganancias operativas, solo van a existir donde exista y obviamente un ecosistema. ¿Qué pasa con el sur global? O sea, donde tenemos un mundo donde hay 2.500 millones de personas que no tienen acceso a Internet. ¿Estamos convencidos que esto de la IA va a repercutir en beneficio para toda la sociedad, o por unos pocos que van a concentrar esos recursos? Entonces, ahí te quiero decir que yo tampoco confío en esta profecía autocumplida, porque el mundo es mucho más ineficiente. Aún tenemos que rebotar el ordenador para actualizar el Windows. Te quiero decir, no todo es tan mágico. Y al final la resistencia del ser humano se puede imponer en que esta hipervelocidad que nos están intentando a todos volver locos solo se cumple si nos creemos la película. Pero si no nos la creemos, o decir, oye, sí, ya veo por dónde vas, pero déjamelo pensar. Y en esa pausa ganamos tiempo para hacer las cosas mejor. Porque para mí lo que se trata ahora no es de evitar que las cosas ocurran, es de asegurarnos que se hacen bien a la primera, porque no va a haber una segunda vuelta para corregirlas. Sobre todo lo que es la erosión de los derechos fundamentales. Yo veo grandes importancia en avance tecnológico, gran importancia en avance del conocimiento, creo gran importancia para las empresas en ser más eficientes, en reducir costes, en que el ser humano se dedique a otras tareas de calidad. Y de la misma manera que la revolución industrial convirtió la fuerza en algo irrelevante, yo soy una mujer y puedo levantar 500 kilos porque tengo una grúa y aprieto un botón, esta IA generativa lo que convierte es ciertas funciones cognitivas en irrelevantes. Y ahí tenemos que estar muy vigilantes en cuáles son las cosas que ya no son necesarias que hagamos nosotros, porque si no las aprendemos, si no las necesitamos, ya no las vamos a aprender. Y si no las aprendemos, la pregunta es cómo nos vamos a mantener en la agencia, cómo vas a seguir manteniendo al ser humano en el loop. Tengo una hija de 22 años que acaba de terminar la carrera y estoy preocupada porque ya si desaparece el junior, si desaparece el becario, nunca vas a poder ser un senior. Ahora la gente está diciendo, mira, voy a poder echar a 150 programadores, pero voy a tener 150 agentes de la IA. Y no solamente necesitaré a un senior programmer, que es el que sabrá si eso está bien hecho o mal hecho, ¿vale? ¿Y cómo llegas a senior ahora? Si nadie, porque hemos conseguido que a los becarios en este país se les pague, ¿no? Hemos conseguido una ganancia social que a un becario se le paga. Oye, ya si yo sustituyo el becario por un agente, ya no lo pago. ¿Y el coste social de eso? Bueno, pues de poner impuestos a la gente. Tengo que cambiar el modelo económico. En ese es el debate. Y ese debate, que es un debate apasionante, que nos da la oportunidad de volver a rediseñar la sociedad por una sociedad mejor, no lo estamos teniendo. No estamos teniendo el debate social de cuál es el modelo económico, social, de representación, de democracia. Estamos hablando de Pedro Sánchez, de las feministas, de los roles de género, de los transexuales, de todo eso estamos hablando, de los pisos, del alquiler, de todo eso estamos hablando y no nos está dando cuenta
que esto va más rápido de lo que parece y nos va a comer y no estamos prestando la atención suficiente, vamos. Eso es lo que yo pienso. A ver si esto se acelera un poco más porque nos va a atropellar y nosotros no nos vamos a poder mover de la carretera. Que queremos tener. Nos están vendiendo en la película que esto es inevitable. Nos están apretando con el bulldozer, arrinconándonos en la esquina. Y no estamos haciendo el debate que tenemos que hacer. ¿Qué estoy dispuesto a pagar? ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿A cambio de qué? ¿Estoy dispuesto a dar mis datos personales para que me lo pase mejor en unas herramientas lúdicas que me generan adicción? Pues igual sí, pero quiere tomar una decisión consciente de eso. Entonces, para mí es lo que ahora haría falta. Yo, desde luego, en esta parte estoy 100% de acuerdo contigo. Recuerdo que estaba hace unas semanas en la ONU dando una charla que me invitaron y precisamente recuerdo una diapositiva en la que puse que Europa está reaccionando a la tecnología en lugar de decir qué leches queremos hacer con la tecnología. Y creo que es un problema que no tengamos ese debate social, porque si vamos al mercado laboral, hace muy poquitos días se ha publicado este artículo en Axios de Darío Amodei en que define que el escenario va a ser que entre 1 y 5 años el 50% de los trabajos de entrada de la oficina van a desaparecer por la automatización con inteligencia artificial y que esto va a llevar a Estados Unidos a pasar de un 4% de paro actual a un 20% de paro. Es decir, un escenario en el que el mundo esté creciendo el GDP a un 10% anual, se curen todas las enfermedades, pero que haya un 20-30% de la población que no tenga trabajo. Eso no necesariamente tiene que ser un problema porque las empresas se van a forrar con la inteligencia artificial, pero es un problema social. Porque otras se van a ir al carajo, está claro. Pero el tema es que si el GDP crece, se supone que la economía mundial está creciendo y hay más dinero. Entonces, a partir de ahí, el problema está en que quizá el problema más que económico es social, porque es qué hago con mi vida si no tengo trabajo. Como dice Geoffrey Hinton, el problema es que una renta básica universal te puede poner un plato de comida en la mesa, pero no te va a dar propósito. Y con lo cual lo que tienes es qué hago con mi vida, ¿no? Entonces nos encontramos en un problema quizá más social que económico, es decir, ¿crees que renta básica universal sería el camino? A ver, que España no hace falta que hablemos del Basic Income porque tenemos un sueldo mínimo interprofesional que hemos pasado de 800 a 1.300 y tenemos una renta mínima vital que la gente desconoce, que en España hay 500.000 familias, 500.000 familias, es decir, 4 personas por familia, 2 millones de personas que en este momento comen cada día porque tienen el ingreso mínimo vital. Pero con ese ingreso mínimo vital, que creo que son 400, 800, 800 ¿no? No, 450. 400 y algo. Con eso no comes. No. Pero es que hay es gente un que está, soporte, es una claro, especie decir de que en impasse. España, fíjate, o sea, que estamos en una sociedad que no tiene el desequilibrio social que tiene Estados Unidos, donde tienes billionaires y luego gente que está en el umbral de la pobreza en la calle muriéndose y nadie le importa, sino que aún así, cuando la gente a veces cuestiona políticas de rebajas de impuestos, digo, perdona, es que no eres consciente de que en España hay 500.000 personas que viven gracias a un ingreso mínimo vital porque están aún trabajando, pueden estar en el umbral de la pobreza, porque hoy en día la pobreza no es que no coma, es que igual no me puede pagar la electricidad o la calefacción, ¿no? Por lo tanto, en un país como nosotros que defendemos un modelo social, a mí me preocupa las políticas neoliberales de derechas donde cuestionan la necesidad de tener este soporte, ¿no? Y España está quien es, porque estamos aquí, porque la pandemia, oye, hicimos los ERTES y tenemos una serie de protección social que no tienen otros países de Estados Unidos, en que son ejemplo en algunas cosas y muchas, pero en otras no. Y Estados Unidos no es un ejemplo ni de igualdad social ni de igualdad de... Entonces, ellos se plantean algo que nosotros hace tiempo tenemos porque tenemos un estado de bienestar, ¿no? Claro, pero bajemos la tierra. Es decir, nosotros tenemos esta posibilidad de que haya un desempleo, el cual entiendo que compartes, porque habrá y antes de que se generen esos nuevos empleos, como se generaron derivados de la revolución industrial, pasaron años. O sea, los escribas bajaron cuando salió la imprenta, antes incluso de la industrial. Salió la imprenta y se redujo un 90% la cantidad de escribas, y tardó 50 años en tener una industria comercial del libro que pudiese recuperar esos empleos más cualificados y mejor pagados. Pero entre medio hubieron 50 años en que la gente no tenía trabajo. Entonces, esto es lo que vamos a vivir, quizá no en 50 años, en menos tiempo, pero una destrucción de empleo y un impasse hasta que realmente se creen nuevos empleos. Hay un estudio interesante que hicimos el equipo nuestro de Naciones Unidas con el ILO, el International Labour Organization, la Organización Mundial del Trabajo, que se llama Mind the Gap. Entonces, él dice cuál es el impacto de la IA generativa en la destrucción de puestos de trabajo. La realidad es que no va a ser uniforme. Ni va a ser uniforme por países, ni va a ser uniforme por sectores, ni va a ser uniforme en la cadena de valor. Y entonces hay 2 efectos o 3 efectos. La IA tiene 3 efectos. En primer lugar, hay una serie de tareas que se van a automatizar al 100% y ahí supone directamente un reemplazo de personas por máquinas. Y en ese colectivo, si tú eres una empresa, tenías que estar analizando cuáles son las tareas que yo puedo realmente
meramente automatizar. Por tanto, todas esas personas tengo que hacer re-skilling, porque las skills que tienen no me sirven. Tienen que Cambiar aprender cerebros otras. por GPUs. Efectivamente. Y entonces esas personas tengo que aprender a hacer otras cosas. ¿Vale? Luego hay otro efecto, que es el famoso efecto de copilot, ¿no? La IA a mí me acompaña para que yo, mi trabajo que sé hacer, lo pueda hacer más eficiente o llegar a más gente con el mismo esfuerzo, ¿vale? Y ahí hace falta un upskilling. Luego hay otras cosas que gracias a la IA podemos hacer, que es aumentar nuestras capacidades, haciendo cosas totalmente distintas, de manera distinta, gracias a la inteligencia artificial. Y eso también requiere un upskilling. Por tanto, lo que tenemos que estar haciendo es analizando sector por sector, cadena de valor y empresas individuales. Los empresarios tendrían que estar viendo qué tareas voy a sustituir, qué tareas puedo acompañar, qué tareas puedo aumentar. Y ese análisis es lo que tendríamos que hacer. A escala global, lo que ocurre es que precisamente los clerical positions, las labores más administrativas, más técnicas, más burocráticas, son las que fácilmente se van a poder totalmente reemplazar por máquinas, ¿vale? Las cosas más. Yo digo siempre que la robotización permite desrobotizar al ser humano, porque le permite liberar de tareas más repetitivas que no aportan valor. Sí, como Todo decía eso, Mira Murati, trabajos que igual no tendríamos que haber hecho en primer lugar, ¿no? claro, Trabajos esos trabajos, totalmente de acuerdo. Fíjate, has hablado de una palabra muy importante, propósito, ¿no? La revolución industrial no nos llevó trabajos con propósito, nos llevó trabajos mecánicos. Bienvenido que esos trabajos mecánicos los liberemos. Pero no nos equivoquemos, así como cada revolución industrial se carga la parte de abajo de la cadena de valor para aumentar calidad, aquí no, aquí se carga la del medio. La de abajo muy bajo siguen haciendo las personas. En este momento tenemos cientos de miles de personas viendo imágenes pornográficas y de violencia para entrenar a unos modelos para que el primer mundo no los vea. Pero y yo sigo planchando las camisas, cambiando el aceite del coche y recogiendo la basura, y ChatGPT hace poemas y canciones. Me habían contado que era al revés, ¿no? Por tanto, cuidado, porque estamos destruyendo la clase media. Y esa clase media es la que realmente marca las revoluciones sociales. Entonces, en esta destrucción de trabajo, de tareas de automatización, van a estar más afectadas las mujeres que los hombres. Porque las mujeres son las que ocupan más proporción de trabajos en los servicios y en el mundo de administrativo, ¿no? Por tanto, ahí hay un efecto que no es equitativo entre hombres y mujeres, entre sectores, entre tareas. Déjame decirte, y por eso es la razón, porque también la filosofía en este momento de la administración americana es: no tengo emigrantes, ¿cómo compenso la mano de obra barata con la IA? Pero aún así, igual no hay trabajo para todos. Siguiente decisión, las mujeres en casa. Y esto forma parte de la ideología MAGA. Y está por escrito en su proyecto 2025, no me estoy inventando nada. Detrás hay un concepto de sociedad que dice: si no hay trabajo para todos, que solo sea para los blancos, heterosexuales, cristianos y ortodoxos, ¿no? Y las mujeres en casa y los inmigrantes fuera del país. Detrás hay una ideología, cuidado, ¿eh? O sea, que las decisiones no son improvisaciones, no son bravuconadas, hay una ideología. Europa no pensamos en eso, por lo tanto tenemos que ver cuál es nuestro modelo social, cómo vamos a reinventar esas profesiones, qué tenemos que hacer en el interim. Pero realmente en trabajos, una utility la van a llevar una décima parte de las personas, una telco, una empresa energética, cualquier cosa que suponga dar de alta a baja clientes, eso se va a hiperautomatizar. Pero justamente en España, fíjate que en primer lugar, el primer mundo, como es una sociedad de gente mayor, donde no hay un reemplazo demográfico, donde teníamos un gap realmente de puestos de trabajo calificados, que dicen: ¡ay, nos faltan 80.000 expertos de ciberseguridad! ¿Cómo los vamos a cubrir? Nos faltan, ahora igual esto ya lo mitigamos, porque en lugar de 80.000 nos faltan 80.000, nos faltan 2.000, y sí los podemos producir con las universidades. Pero no, yo creo que en el primer mundo el impacto puede ser menor. Pero luego fíjate que va a ocurrir un fenómeno muy curioso, que es que las tareas, las profesiones más valoradas van a ser las del trato personal. Fíjate que lo que está pasando es que la gente de alto poder adquisitivo tiene un personal trainer, un personal coach, un personal assistant, un personal whatever, ¿no? Un personal shopper, ¿no? Y resulta que entonces, si tú tienes poder adquisitivo, te va a atender una persona. Correcto. Y si tú eres low cost, te va a atender una máquina. Cuidado otra vez en esta diferenciación entre beneficios y costes. Y te he hablado con una persona muy importante que tiene dueño de una cadena hotelera. Dice: mira, lo que va a ocurrir es que la IA te va a optimizar a ti un 60%, ¿vale?, de tu beneficio, de tu ganancia operativa, porque vas a estar haciendo muchísimo mejor planificador de oferta, de demanda, de compras, de rotación de personas, vale, muy bien. Pero ese 60% no lo vas a poder traducir en un 60% adicional de margen, porque el 30% lo vas a tener que utilizar para pagar muchísimo mejor al recepcionista, al conserje, a la persona que me atiende, al del restaurante y al camarero, porque eso es lo que va a ser el valor diferencial. Y en España, que somos un país de servicios, de hostelería, de restauración,
de trato personal, yo creo que ahí nos podemos salvar. Pero tenemos que poner mucho más en valor esas tareas de atención personal, pagarlas mucho mejor de lo que estamos pagando ahora nosotros. Y evidentemente ser conscientes de la destrucción neta que va a haber de puestos de trabajo en esos trabajos más administrativos. Claro, porque aquí la destrucción neta yo creo que es obvia. Hay informes del World Economic Forum que hablan de ganancia de empleos, que sinceramente no lo entiendo, pero en cualquier caso hay informes de McKinsey, informes de Brookings que definen que se pueden perder un 30% de los empleos antes de 2030. ¿Es exagerado hablar de esta cantidad de empleos o crees que...? A ver, eso se puede mitigar porque puede haber jubilaciones anticipadas. O sea, diríamos que la destrucción va a existir. También pienso que las empresas aún no están tan preparadas para hiperautomatizar algo. Si somos buenos los seres humanos es en gestionar los errores y las ineficiencias. Las máquinas no. Por tanto, si alguna vez tú has hecho proyectos que los he hecho yo de Business Process Automation en las empresas, lo que te encuentras es que el momento que tú quieres automatizar algo, lo primero es que lo tienes que tener bien descrito, ¿no? Y tienes que enseñarle a la máquina, porque la máquina no entiende de, a ver, no pone Carmencita, pero en realidad es Carmen, ¿no? O sea, la máquina no sabe hacer eso. Mírame Carmencita, pues pondrá Carmencita. No diré, no, es que es Karma, ¿no? Entonces, por eso le he pasado al intento un poco fallido de Elon con Dodge, ¿no? Que no es tan fácil llegar a la administración y la burocracia porque el ser humano es especialista en gestionar zonas grises. Las máquinas o es blanco o es negro. Por tanto, aunque yo me ponga ahora a hiperautomatizarlo todo con un agente, hay una labor previa que las empresas tienen que hacer de datos, de documentación, de tal, que no es tan fácil. Yo siempre pongo el ejemplo. Imagínate que en una empresa mañana te vienen 150 becarios. ¿Qué haces y dices, con ellos? ostras, el primer año voy a estar hipersaturado. Porque es que hasta el becario me entienda lo que hago, no me venga, ¿y qué hago más? ¿Y qué hago más? ¿Y qué hago más? Y tenga autonomía. Pasa un año. Evidentemente, cuando ya han aprendido los 150 becarios, me van a pasar de juniors a seniors en meses en lugar de 3 años, ¿no? Pero ahora estamos en la fase de entrenar el becario. Por tanto, tenemos que documentarlo todo y podríamos ser inteligentes y, si esto planificarlo bien, generar toda una serie de nuevos trabajos para poder entrenar esos agentes y prever qué va a pasar después. Porque ahora no tenemos ni idea de los nuevos trabajos. Lo dices tú, cuando se mete en la máquina de imprenta, no hay ni idea de lo que va a surgir, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser muchísimas profesiones. Para mí el problema es el timing. Es el timing. Sin duda, porque el timing precisamente es el más rápido de la historia. Hace poco Sam Altman decía en una entrevista que cualquier cambio radical de la sociedad debido a una evolución tecnológica, la sociedad lo admite en 2 generaciones, y esto lo hemos visto en todas las revoluciones anteriores, pero que nunca hemos tenido que hacerlo en 5 o 10 años, que es lo que parece que va a pasar ahora. Y con lo cual, bueno, porque hemos decidido, porque hemos decidido hacerlo así por otros intereses. Porque no pasaría nada en la escala evolutiva en hacerlo en 20. de millones de personas y de la historia de la humanidad, que son 5 años. Si lo hiciéramos en 10 en lugar de 5, todo esto que estamos hablando se podría planificar bien. Y yo creo que al final no va a salir todo tan perfecto, porque el mundo es imperfecto. En algún momento, o habrá un gran incidente de la IA que diga, cuidado, paremos. Cuidado, un Hiroshima, Nagasaki de la IA, que se carga, esto no sé, recuerdo que decía un científico americano que decía que se va a cargar a 100 millones de personas y entonces nos lo vamos a tomar en serio. Claro, y la otra es que, bueno, que la gente tendrá que reaccionará. Porque el ser humano siempre se abre paso. A mí lo que más me preocupa, Karma, es que este concepto en el que yo veo una destrucción de empleo clarísima, no tengo la menor duda de que habrá un net negativo en los empleos antes de 2030 o alrededor de ahí. Quizás es cierto que tarda un poquito más por cómo las empresas adoptan, ¿no? Pero que tengamos que morir en una renta básica universal parecida a la que tenemos a día de hoy con el ingreso mínimo vital, pero que sea un poquito más elevado. Lo que a mí me preocupa más es que lleguemos a un punto, y esto lo dice también Yuval Noah Harari, en que una pequeña parte de la sociedad sea la que permita que el resto de la sociedad sea sostenible. Y entonces, en un mundo globalizado, ¿qué va a evitar que el Amancio Ortega de turno, el Mistral de turno en Francia, el Lovable de turno en Suecia, se largue a otro país donde el impuesto a la IA, donde X o Y sea menor, ¿no? Entonces creo que eso va a generar unos problemas tremendos en algunos países, donde en Estados Unidos puede ser perfectamente sostenible tener un modelo económico de este tipo, pero en otros sitios como Pakistán o Perú sea mucho más complicado porque las empresas de éxito y las personas de éxito que estén teniendo esa ganancia gracias a la inteligencia artificial se vayan porque no quieren vivir como en África, con seguridad privada, cerrados porque el país está hecho una mierda, ¿no? Entonces a mí me preocupa que España esté en ese punto donde nos pasemos dentro del marco europeo
nos pasemos, comparado con el resto del mundo, no sé, digo que sea incorrecto, pero nos pasemos regulando y lo que haga es que nuestras empresas se vayan a otros sitios donde hay menos regulación. Y con lo cual nos encontremos aquí que tenemos el problema social del desempleo, pero encima tampoco tenemos los agentes que nos traen la riqueza porque, pues, oye, tenían una opción como Andorra de pagar un impuesto de sociedades menor o de irse a Luxemburgo, Irlanda o a Estados Unidos en este caso, ¿no? O sea, me preocupa que si no es algo que hagamos de forma mundial, no tenga un efecto adecuado. Bueno, ya se hizo el acuerdo de la OCDE de un impuesto mínimo del 15% en todos los países de la OCDE. Está firmado hasta que Trump ha dejado de firmarlo. Te quiero decir, el señor Trump puede estar aquí, mañana no estará, y él hará hacer una cosa, y de aquí a 2 años cuando tenga los próximos 4 años, que quizás son los 4 años más definitivos de la inteligencia artificial. De verdad, o sea, yo creo que la sociedad americana tiene muchas cosas a admirar. Yo creo que la sociedad americana también existe. Y no todo el mundo ve bien lo que está haciendo su ejecutivo. Y el ejecutivo al final depende de que le vuelven a votar. Y si al final hace cosas que son impopulares y cosas que tampoco cuadran, porque el sector financiero tampoco está encantado de la vida con este vaivén de aranceles. Por lo tanto, yo creo que él está haciendo como probando dónde están los límites, ¿no? Dónde están las líneas rojas. En 2 años hay un midterm elections y él no las querrá perder. Por lo tanto, si tú no quieres perder las elecciones, tendrás igual de afinar un poco el tiro. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es, muy bien, esto pasa allí, pero no vamos a volver locos. Nosotros tenemos nuestra hoja de ruta, no tenemos que ser competentes, tenemos que ser un país atractivo, tenemos que ser, y lo somos. Mira cuánta gente está viviendo, estamos en Málaga, cómo se ha convertido Málaga en un hub internacional. ¿Por qué? Porque hay calidad de vida. Porque hay calidad de vida y porque nuestro modelo funciona, nuestro estado de bienestar que nos ha costado tanto tiempo. Europa es un proyecto de paz. Europa no nació para fastidiar a Estados Unidos, como ha dicho J.D. Vance. Europa es un proyecto de paz, después de estar siglos matándonos entre nosotros. Tanto, Europa es un proyecto de paz, es un proyecto de valores. Somos los guardianes de la moral del mundo. En este momento, si Europa no está ahí defendiendo los valores, no hay nadie que lo esté defendiendo. No está defendiéndolos nadie. Yo creo que tenemos esta gran oportunidad de volvernos a reivindicar igual lo que está haciendo Trump en este momento es unirnos, ¿no? En una estrategia común, porque es que si no, el concepto desaparece. Me preocupan más los enemigos internos, no me preocupan los enemigos externos. Me preocupan los enemigos internos, los que tenemos en la sociedad que quiere cargarse el modelo y los principios y valores de Europa, como estamos viendo por el auge de partidos nazis en Europa, que es tremendo, ¿no? Que estemos viendo eso. Tenemos una guerra a las puertas de Europa, tenemos que tener una actitud absolutamente contundente y unificada. O sea, tenemos unos problemas que tenemos que resolver. Yo no me preocupa la fuga de talento, yo creo que Europa es un país súper atractivo, tenemos una oportunidad de recuperar ahora talento americano. Evidentemente tenemos a Saudi, tenemos a Emiratos Árabes, que los conozco muy bien, que he trabajado con ellos, y que son grandes países con haciendo las cosas muy bien, pero no tienen la libertad de pensamiento que tenemos en Europa. Y evidentemente la ciencia nace por libertad de pensamiento. Por tanto, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Su apuesta principal, que ha sido la ciencia y la fuga de talentos, pues hay gente que está diciendo, bueno, pues igual ya no me voy a Estados Unidos. Yo soy senior fellow en Harvard. Los únicos que se han puesto delante de decir, cuidado, es que lo que nos hace a nosotros una potencia es tener a estudiantes internacionales que aportan su visión distinta del mundo. Si esto tú empiezas a generar una imagen de que no es un país seguro, que no es un país fiable, que yo puedo entrar y tener una beca y no sé qué pasará mañana porque me la puede quitar el señor de migración cuando pase por la frontera porque me mire mi WhatsApp y no le gusta lo que he escrito, que esto está pasando, entonces ahí no vas a ir. Y mucho talento que teníamos en Europa y que se iba, ahora ya no se va a ir y mucho va a volver. Y tenemos esa oportunidad para captar el talento. Basta que a una calidad de vida. Yo siempre pongo a mis amigos americanos un ejemplo. Tengo una madre que lamentablemente, tiene 88 años y que tiene 2 cánceres. Y los ha superado los 2 y vive con mi padre, que tiene 90, fenomenalmente, están fantásticamente los 2 viviendo solos. Mi madre tiene un cáncer de colon y un cáncer de mama. Dice, en Estados Unidos, y esto lo ha pagado la sanidad pública española. En Estados Unidos, mi madre estaría muerta y yo estaría en bancarrota. ¿Vale? Esta es la realidad. Oye, no me compares. Que tengo que pagar impuestos, los pago encantada de la vida. ¿Vale? Porque el coste individual que hubiera sido, eso no me lo paga nadie. Entonces, creo que tenemos un modelo que tenemos que pensar cómo lo seguimos haciendo sostenible, que es el gran tema de Europa. España es un ejemplo donde estamos manteniendo el nivel de crecimiento económico por encima de la media europea gracias a la inmigración. Es un ejemplo donde la inmigración funciona. Y ahí tenemos los valores y agarrarnos a ellos. Tú vives tenemos en un Narnia. caso de éxito que funciona. Evidentemente, el mundo digital es un mundo donde no va vinculado a lo se nota que vive en un barrio de bien, tal. No, vive en Narnia, no es así. De hecho, la inmigración está destrozando este país, hija. Es que seguro que es feminista. Pero bueno, aquí estamos hablando de la IA, me voy a callar porque me pone enfermo y prefiero no decir nada.
vamos a seguir con lo que está diciendo. Ubicación física, que sí que lo era la revolución industrial. La revolución industrial creaba puestos de trabajo localizados. Yo montaba una fábrica yo qué sé, A Coruña, y allí se quedaba la base productiva. El mundo digital hace que yo haga así, conecte, bueno, eso es lo que cambia. Pero ¿qué estamos viendo ahora? Que realmente donde vuelve a recuperar el valor, el territorio, es en recuperar los nuevos puestos industriales del siglo XXI. Y ahora estamos viendo dónde ubico un data center, que es una infraestructura crítica, dónde voy a ubicar una foundry, dónde voy a ubicar un centro de diseño de chips como ahora en Málaga, el IMEC. Y eso son los nuevos fábricas del futuro, que también van a tener un impacto de ecosistema. ¿Y dónde va a ir el talento? Donde haya las oportunidades, donde haya mejor calidad de vida. Yo creo que España tiene esas características y Europa también. Pero Karma, si lo estamos haciendo tan bien y es cierto que hay cosas. No lo estamos haciendo bien. Sabemos dónde están los puntos débiles, lo que tenemos que empezar a resolverlos. No lamentarnos, o sea, y buscar excusas externas. Como lo que has comentado de tu madre, que evidentemente casos individuales los hay a patadas, donde en Estados Unidos estaríamos literalmente muertos o en bancarrota. Pero si lo estamos haciendo bien en ese sentido, independientemente, o sea, si preferimos, porque muchos preferimos vivir en España que quizá una sociedad como la americana, ¿por qué la sociedad americana en los últimos 20 años triplica la economía europea? Es decir, estamos en un punto en que lo estamos haciendo como creemos que debemos hacerlo. ¿Quién te dice que esto es la medida del éxito? Es que no se trata de que sea la medida del éxito, lo que se trata es que la medida es que en España... Pero tienen una deuda de trillions, ¿eh? Pero en España a la gente le cuesta tener un coche. En España la gente tiene que compartir habitación en Barcelona, teniendo un salario en una empresa. En algunos sitios concretos donde hay, evidentemente. Sí, por ejemplo, Barcelona o Madrid, que es donde vive la mayor parte de la población. No en números concretos, pero en números relativos. Claro. Pero entonces esa persona. Y pensas que Estados Unidos o no, ¿qué pasa en Silicon Valley? Nadie quiere ir a volver a trabajar. ¿Por qué? Porque la gente no se puede pagar. O sea, la gente no está volviendo o sea, en este momento Silicon Valley las empresas son empresas fantasmas donde la gente está vacío. Porque como no pueden pagar un piso en Silicon Valley, en la zona de cerca, tienes que estar commuting 2 horas o 3. Pero la gente dice, yo no voy a ir cada día 2 horas y 2 horas vuelta y me quedo de teletrabajar. Está pasando en Nueva York, está pasando en San Francisco. Karma, lo que yo creo que es innegable es que la riqueza en Estados Unidos individual, la gente, tiene una calidad de vida en términos económicos mejor que la de España. No estoy de acuerdo, para nada. Mira, la diferencia es después de la crisis del 2008. Aquí hay 2 cosas. La crisis de 2008, crisis de Enron, ¿vale? Se convierte en una crisis global, ¿vale? Aquí el error que hace Europa, ¿vale? Es el famoso austericidio, ¿vale? Y que nos permitió, en un momento donde el sector privado no podía invertir, va el sector público y dice, reduzco costes. Con lo cual, si no se recupera el sector privado y el sector público no está para inyectar dinero, tenemos 10 años perdidos, que es lo que hizo Europa. Perder 10 años, del 2008 al 2018. Y por eso esa lección la aprendimos y por eso cuando vino la pandemia dijimos, no, la manera de salir de esto no es con el austericidio, es mancomunando la deuda, invirtiendo en el sector público, esperando que se recupere el privado y luego ya siga. ¿Vale? Y en eso estamos, muy bien. Fondos de Next Generation. La diferencia entre el mundo post-2008 y ahora es que en este periodo la economía europea, tú me habías dicho, ha crecido un 30% y la economía americana un 60%. Esa es la realidad. ¿Pero qué ha ocurrido? Que ese 60% no se ha repartido equitativamente en la sociedad. Lo que ha hecho es aumentar la diferencia. Y por tanto, el problema estructural que está resolviendo Trump, que ahora, son sus votantes, es toda esa América profunda, esa clase media, que no ha visto el beneficio de ese 60%, que lo han concentrado una masa muy pequeña de hiperbillonarios, ¿vale? Y la diferencia enorme entre el rico y el pobre en Estados Unidos se ha aumentado. No, y aquí y es esa persona que dice, ¿y dónde están los beneficios de todo eso? Porque yo no los he visto. Los que han aupado a Trump, y con razón, porque no se ha repartido equitativamente eso. Y por eso Trump, su estrategia es, aquí sí se ha repartido bien, ¿no? Industrial, tengo que recuperar protección industrial. Fíjate que yo siempre digo que el mérito de China, y el hecho por la cual razón China hoy en día es una potencia mundial y no lo era hace 25 años, ¿vale? No es porque tenga 1.500 millones de habitantes, no es porque sea líder en tecnología, es porque ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Eso es lo que convierte a China en una potencia mundial. Las potencias mundiales lo son en tanto cuanto sean capaces de reducir la desigualdad.
Y por eso Europa ha sido una potencia durante muchos siglos y tenemos que seguir apostando. El problema de India es que no ha sacado a 500 millones de personas de la pobreza como ha hecho China, porque si no sería una potencia mundial por su peso demográfico. Por tanto, cuidado con todo ese análisis. Hay los billionaires del mundo, para mí lo más pornográfico que existe en el mundo es San Francisco, que tienes a 2 kilómetros los billonarios, hiperbillonarios del mundo mundial, y al lado gente que se muere por las calles o por fentanilo o está estirado por la calle y nada se sabe si es que está dormido, muerto, drogado o borracho, ni nadie le importa. Pasa por encima y entra a su hotel de 5 estrellas. Esto no es una sociedad ejemplar para mí. Y los americanos lo saben. El mantra americano es el sociedad del bienestar que no tenemos en Estados Unidos porque nosotros hemos subvencionado el estado de bienestar europeo, cual que tampoco es verdad, ¿no? Pero bueno, es decir que pero yo te digo que al final no tenemos que cambiarnos la chaqueta con los americanos. Lo que podemos encontrar es hacer cosas bien como hacen los americanos. Efectivamente, aprender lo que ellos hacen bien. Pero es una cambio, sociedad por ejemplo, no lo estamos innovadora. haciendo. Bueno, digo, nosotros tenemos nuestros puntos. A ver, tenemos otras prioridades, hemos tenido otras prioridades y nos han cambiado el paso, un modelo económico basado en la industria, basado en servicios, y ahora estamos en un modelo digital donde es economías de escala. Y los puntos fuertes de Europa, que son su diversidad cultural e intelectual, en un mundo del digital no son puntos fuertes, son puntos débiles. ¿Por qué? Porque el mundo digital, solo su business case es economías de escala, es estandarización y economías de escala. Y Estados Unidos ha actuado como un único país en bloque y Europa no. Ese es el gran problema de Europa. Si Europa actúa como un único país en bloque, ¿vale? Eso tiene unos... Es que venimos de luchar entre nosotros durante cientos de años, no se cambia, o sea, no hemos sido un país nunca. Y hemos hecho un esfuerzo que ha sido en la Unión Europea y la Unión Monetaria, tener la única moneda, o sea, esto fue... Pero aún así, teniendo la única moneda que pensábamos que era lo más difícil, no hemos conseguido un supragobierno, que es la Comisión Europea. Estamos siempre con tensiones. Francia compite con España y con Italia por lo mismo, por el aceite de oliva, por el vino, por la moda. O sea, y esto es lo que tenemos que aprender. Y si lo aprendemos bien, y si no, no existirá Europa. Entonces, la estrategia de Estados Unidos, ¿cuál es? No reconocer Europa. No ha recibido a von der Leyen aún. Es debido a Europa, porque si yo hago negocio uno a uno, negocio con Italia lo que me interesa, negocio con Francia lo que me interesa, negocio con Alemania lo que me interesa. Claro. Y si nosotros caemos en eso, pues haremos lo que, bueno, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, roadmap, vamos a intentar definirlo en términos lo más simple posibles. En Europa tenemos que seguir el plan que tenemos establecido con el EIAC, continuar este camino. La EIAC es algo absolutamente relevante. La EIAC es en framework que da confianza al mercado. Lo que tenemos que hacer, y por tanto no tenemos ninguna razón para cuestionarlo, está muy bien diseñado, está pensado para evolucionar con la tecnología y está pensado para hacerlo con colaboración público-privada como se está haciendo. Esto no es el problema de la innovación. Tenemos que invertir muchísimo más dinero. Europa tiene que invertir muchísimo más dinero en innovación deep tech, que no es el corto plazo B2C, es innovación profunda. Y tenemos una gran oportunidad que son los fondos de defensa, es decir, el aumento de gasto en defensa. Porque no nos olvidemos que Silicon Valley nace como consecuencia del gasto en defensa, de DARPA y de NASA Ames Technology y de la transferencia de las investigaciones en el mundo de la defensa al mundo civil. Esa transferencia del mundo de la defensa al mundo civil es lo que creó Silicon Valley. Europa nunca tuvo eso. Ahora tenemos una gran oportunidad con un mundo distinto, que es que en este momento no solamente las inversiones en el mundo militar pasan al mundo civil, sino que las innovaciones en el mundo civil pueden tener una aplicación militar. Hablamos de tecnologías de doble uso. El dron no se inventa para uso militar y vemos que tiene un uso militar, ¿no? Entonces, ahí tiene una gran oportunidad de Europa por levantar por primera vez muchísimo más dinero en un mundo de tecnología para invertir en tecnologías de largo alcance, con base tecnológica científica, que es nuestra fuerza, en nuevos materiales, en tecnologías de uso dual, como nunca hemos tenido. Porque la guerra ya no son cañones y balas, la guerra es ciberseguridad, la guerra es drones, la guerra es inteligencia artificial. Entonces, ahí para mí tenemos una gran oportunidad para levantar proyectos. Nosotros tenemos que invertir en aquello que somos buenos nosotros, no en lo que son buenos los demás. Estados Unidos es muy bueno solo en un sector, el sector digital no regulado. Nosotros somos buenos en energía, nuevos materiales, en farmacia, eso somos lo que somos buenos. Ahí tenemos que invertir en aquello que somos buenos. Tenemos que invertir en infraestructuras críticas, en las gigafactories, en data centers, pero sostenibles. No tenemos que renunciar tampoco a los objetivos de energías sostenibles. Entonces, es invertir mucho más, digamos, inteligente de manera agregada, porque se dispersa muchísimo dinero en planes europeos, un poco contento todo un poquito a todo el mundo. No tenemos que competir contra nosotros. ¿En qué es bueno Francia? Mejor que nadie, que lo lidere él. ¿En qué es bueno España? Mejor que nadie, que lo lidere él. Y eso es un propósito político. Y para mí el gran riesgo de Europa en este momento es que no haya liderazgo político a nivel europeo.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el roadmap para alguien, para una empresa, para una pyme, para una persona, es decir, estamos ante la mayor oportunidad de la historia de las últimas décadas, gracias a la inteligencia artificial, para individualmente. El riesgo ahora mismo de Europa son los islámicos, de Europa entera, ¿eh? Y ya está, y que nos van a dejar siendo menos en nuestros propios países, que es lo que está pasando. Pero bueno, esta mujer es feminista. Así que verdad que todo lo que ha dicho de la IA, estoy de acuerdo. Llegar a ese éxito, si quieres llamarle. Absolutamente. Las empresas pymes ya no tienen problemas de tamaño. Una pyme puede competir a nivel global, porque habrá muchas cosas que tendrá la dimensión global siendo una empresa pequeña, ¿no? Por lo tanto, elimina la barrera del tamaño, vende la barrera del mercado. Creo que las empresas tienen que estar aprendiendo y probando. Yo creo que el próximo año todos tienen que estar aprendiendo y probando para ver en qué aplica eso. Luego, entender que el gran valor que tienen son sus datos de empresa, es su activo estratégico. Todas las empresas de cualquier sector van a ser empresas de datos y de inteligencia. Y la única ventaja competitiva que va a tener una empresa respecto a otra van a ser los datos únicos que tú tengas y la inteligencia única que seas capaz de extraer de esos datos. El first party data va a ser más importante que el third party data. Es decir, si yo tengo un negocio que me va a permitir tener los datos de primera mano a mi cliente, eso va a ser la clave, porque venderlos a terceros cada vez va a ser más complicado. Luego, utilizar todo eso pues para eficientar procesos, para ser más creativo, para inventar, para llegar más lejos. Y eso no sabemos cuáles son las soluciones, porque el caso de uso lo vas a tener que buscar tú. Y ahí yo te digo, pues eso, aprender y probar. Karma, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros y creo que es una visión, desde luego, que nos deja ver perfectamente desde arriba el plan que tenéis o que ha habido en Europa para conducirnos, y esperemos que salga bien, porque desde luego lo vamos a ver en los próximos años. Yo diría que el mensaje es: nada de lo que está pasando es inevitable. Nosotros tenemos que ser dueños de nuestro destino y el futuro no está escrito. Lo escribimos cada día de nosotros con nuestras decisiones y nuestras acciones. Muchas gracias, Karma. A ti. Muy bien, pues ya hemos terminado. La verdad es que está muy interesante. Se nota que sabe mucho, nos ha informado, nos ha educado un poquito y nada, la verdad es que ha sido un vídeo bastante educativo y me ha gustado. La mujer lo ha explicado todo muy bien, yo lo he entendido todo, vamos. Si tenéis algún comentario, dejadlo en la cajita abajo, que os lo agradecería. Suscribiros, dar un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.